Vamos a orar al Señor para comenzar en este tiempo de enseñanza. Así que les pido ahí que me acompañen en oración. Santísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias. Padre, por la oportunidad que nos das de estar juntos, reunidos en tu nombre, Señor, para poder alabarte y glorificarte, Señor, y para poder dedicar este tiempo a, al estudio de tu palabra, Señor, al estudio de la doctrina, para que podamos ser edificados en la verdad y en el amor, Señor, que nos demanda tu palabra, que nos demandas tú según tu voluntad, Señor, para que podamos estar verdaderamente unidos, Señor, y que podamos ser edificados como iglesia. Por favor, bendice este tiempo y ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir estas palabras y guardarlas en nosotros, de manera, Señor, que podamos aplicarlas y vivirlas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. 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 Bien, Amén. Amén. gloria al Señor. Espero que todos Amén. hayan podido escuchar el mensaje del domingo. En el mensaje del domingo, yo les insistía en el chat que era muy importante poder escucharlo para, para poder determinar las cosas que son importantes en nuestra unidad como iglesia. Y al momento de definir una Sí. iglesia bautista reformada, hablamos que era primero necesario definir qué era una iglesia. Porque si el concepto de iglesia no está claro para todos nosotros, todo lo demás va a estar, no claro, ¿verdad? Va a estar, pues, ahí un poco borroso. Entonces esas cosas tienen que Confuso. estar, sí, confuso, Confuso. correcto. Ambiguo es la palabra que andaba buscando. Entonces esas cosas tienen que estar claras para nosotros, ¿verdad? Desde un principio. ¿Qué es una iglesia? Porque para muchos hablábamos que muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es una iglesia. La gente se enfoca mucho en que es una familia, en que es una extensión de nuestra familia, pero del lado de la fe, ¿verdad? Y el problema con eso es que nos lleva a un concepto informal de lo que es iglesia. O sea, en cierto sentido sí somos una familia, pero no termina ahí la cosa. Hay ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones que nosotros como cristianos tenemos que cumplir. Hay otros que tienen una perspectiva empresarial de la iglesia, ¿verdad? Y aunque tenemos que ejercitar diligentemente nuestros talentos de mayordomía, la iglesia en sí no es una empresa, porque mientras que la empresa se dedica al lucro, la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con él. Hablamos también que para otros la iglesia eh, es es un lugar únicamente para ir y escuchar un sermón o escuchar una enseñanza y con las mismas salir volado, ¿verdad? Y esas personas que tienen esa perspectiva o esa idea acerca de la iglesia, están acostumbrados a un evangelio tipo buffet, ¿verdad? Solo llegan, reciben lo que necesitan y de ahí se van. Y sucede lo mismo con las iglesias que están dedicadas al entretenimiento. La gente llega por ver el show y ya cuando no les gusta el show, entonces en ese momento se van y buscan un show nuevo, ¿verdad? Y por eso vemos que hay muchas personas que andan saltando de iglesia en iglesia. Entonces, para poder definir qué es una iglesia bautista reformada, tenemos que tener un concepto adecuado de qué es una iglesia. Y en ese sentido, lo que nos diferencia a nosotros de muchas otras iglesias es que buscamos un concepto que sea consistente con la Biblia. Es decir, no solamente sacar uno u otro versículo de contexto, sino que realmente consultar todo el consejo de la palabra de Dios para poder elaborar una definición que sea consistente con la palabra. Y en ese sentido, nosotros hemos podido articular la definición de lo que es una iglesia a través de la confesión
bautista. Y la confesión bautista recopila todas las verdades de la Escritura para ayudarnos a nosotros a definir ese concepto. Ahora, el problema cuando vamos a la confesión es que muchas personas comienzan a objetar acerca de las confesiones, ¿verdad? Y vimos algunas objeciones comunes, como por ejemplo, la confesión le quita la autoridad a la Biblia. ¿Quién es la autoridad? Dicen algunos, ¿es la Biblia o es la confesión? Entonces, vimos que la Biblia definitivamente es nuestra autoridad, pero es nuestra autoridad divina. En materia de la iglesia, la confesión nos provee a nosotros una base para esa autoridad. Y Jesucristo delegó a la iglesia una autoridad eclesial, así como delegó también a las familias, a los padres de familia, una autoridad familiar, y de la misma manera en que ha también entregado, delegado una autoridad a los poderes del Estado. Entonces, cada uno de ellos tiene una autoridad especial delegada por Cristo. Y el ejercicio de esas autoridades, el ejercicio de la autoridad familiar, no desplaza la autoridad divina de la Biblia. ¿Verdad? El que un padre ejerza su autoridad en la casa no le quita autoridad a la Biblia. El que un gobernante ejerza su autoridad como gobernante no le quita autoridad a la Biblia. ¿Verdad? Y el que un pastor ejerza su autoridad delegada por la Biblia no le quita tampoco la autoridad a la Biblia, porque la Biblia es nuestra única regla de fe, nuestra autoridad divina en materia de salvación, de edificación y santificación. Entonces, de la misma manera, la Biblia le ha delegado autoridad eclesial a los pastores, y los pastores descansan, por lo menos en las iglesias bautistas reformadas, en esta confesión para articular correctamente su autoridad. Hay otros que tienen la objeción de que las confesiones están en competencia con la autoridad de las escrituras. Y eso no es así. La confesión de ninguna manera menoscaba la autoridad de la escritura. Por ejemplo, Roma enseña sus tradiciones y credos a nivel de la escritura. Y algunos protestantes también le dan a las confesiones esa connotación de que las confesiones están por encima de la escritura, pero no es así, ¿verdad? La confesión, vimos nosotros, que le da un lugar especial a la escritura. Y todos los más de 400 párrafos o 400 que tiene, hacen referencia por lo menos a media docena de versículos. Y dedica todo un capítulo a hablar de la Sagrada Escritura. Entonces, la confesión no le está quitando esa autoridad a la Escritura, sino que nos ayuda a nosotros a poner en perspectiva qué significa ser bíblico y qué significa el que digamos que la Biblia es nuestra única autoridad, ¿verdad? Y hablamos que en ese sentido, para que la Biblia sea nuestra autoridad, tenemos que decir que la Biblia, por Biblia, nosotros nos referimos a los 66 libros del canon, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y que esos libros son este y el otro, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros conocemos en ese canon. Porque si nosotros no hacemos eso, nos van a venir a meter libros como el Evangelio de María Magdalena, el libro de Enoch, el Evangelio de Judas, hasta el Evangelio de Tomás, un montón que han salido en la actualidad, ¿verdad? Entonces, la confesión no le quita la autoridad a la Biblia, sino que nos refiere a la Biblia y nos enseña la manera en cómo nosotros hacemos a la Biblia nuestra autoridad. Y así sucesivamente hablamos de varias objeciones que la gente tiene acerca de las confesiones, pero estudiamos que ninguna de ellas es válida, porque para nosotros la confesión no reemplaza la Biblia, sino que nos dice la manera en la que nosotros creemos acerca de las principales doctrinas que están en la Biblia. Entonces, ¿cómo definimos lo que es una iglesia verdadera? Nos vamos a nuestra confesión. Vamos a nuestra confesión, déjenme desplegarla aquí.
Vamos a nuestra confesión y leemos qué dice la confesión acerca de qué es una iglesia. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. ¿Sí pueden verlo? Sí. Sí, muy bien. Ok. Sí, muy bien. Ok. Sí. Entonces, tengo aquí la confesión en el capítulo 26, que es el capítulo dedicado a la iglesia. Y el párrafo 5 específicamente nos habla a nosotros acerca de qué es una iglesia. Y dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados, él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y debida observancia del culto público. Cada uno de estos enunciados tiene una lista de versículos a los que hace referencia. Ahí el primero vemos Juan 10:16 y 23, el 12 al 32, y todos esos, igual el segundo enunciado y el tercero. Entonces podemos descansar en que cada una de estas frases está contenida en la escritura. Pero descompongamos ahí un poquito qué es lo que nos está diciendo este párrafo. Dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado en el Señor Jesús. ¿Cuál poder? Bueno, para entender cuál es ese poder, tenemos que irnos nosotros a la Gran Comisión. La Gran Comisión en Mateo 28, 19. Vamos a ver. Desde el 17 dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Al Señor se le dio esta potestad. Entonces el Señor dice: yo tengo esta potestad. Por tanto, como esta potestad me ha sido dada, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo iban los discípulos a enseñarle a los otros discípulos, a los nuevos discípulos, todas las cosas que el Señor los mandó a guardar? Esta afirmación acá en la Gran Comisión presupone la existencia de iglesias como centros de discipulados para enseñarle a los discípulos a guardar todas las cosas. ¿Y en qué, bajo qué autoridad? Por la autoridad que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo le da a los discípulos en la Gran Comisión para ir y hacer todas estas cosas. Así que este pasaje hace referencia, este párrafo hace referencia aquí a la Gran Comisión. Dice: en el ejercicio de este poder. ¿Cuál poder? El poder que el Padre le dio a Jesús y que ahora Jesús le ha dado a sus discípulos. Dice: en el ejercicio de este poder, ejercitándose o ejecutando este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que han sido dados por su Padre. Entonces, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es una reunión, una asamblea de todos los que han sido llamados a través del ministerio de la palabra y por el Espíritu Santo actuando en sus corazones. Entonces, es una asamblea de creyentes redimidos, de creyentes piadosos que se reúnen para adorar su nombre. Dice que se reúnen para andar delante de él en todos los caminos de la obediencia. Entonces, no son todos los cristianos los que son parte de la iglesia, sino que los cristianos que andan en obediencia en lo que el Señor les prescribe en su palabra. Entonces, la iglesia es una asamblea de santos redimidos, piadosos, ¿verdad? Que se reúnen para obedecer, para andar en los caminos de la obediencia que el Padre ha prescrito en su palabra. Y a estos llamados se ordena, este es
Este es el otro componente de lo que es iglesia. No es solamente ir y escuchar el sermón, no es solamente ir y alabar, sino que es también hacer uso de nuestras responsabilidades. Hacer uso de nuestras responsabilidades, porque dice aquí, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias. Es decir, tiene que congregarse, tiene que pertenecer a una iglesia local. ¿Para qué? Para lograr una edificación mutua y para observar el culto público. Me dijo, voy a hablar, háblanos. El hermano Douglas parece que está ahí, perdón hermanos, pero no tiene audio. Bien, entonces decíamos que no solamente es ir a la iglesia y escuchar un mensaje, sino que también hay responsabilidades para cumplir. Dice acá, les ordena andar juntos en congregaciones concretas, o sea, congregarse. No hay cristianos sin iglesia. Todos los cristianos, o los que se dicen ser cristianos, tienen primeramente que andar en obediencia en todo lo que el Señor les manda, y en segundo lugar, tienen que congregarse en iglesias concretas, no iglesias virtuales, ¿verdad? En iglesias concretas. ¿Para qué? Para ser edificados mutuamente. Entonces, estos creyentes que han sido llamados a través del poder de la palabra y por el Espíritu para andar en obediencia y para congregarse en lugares concretos y estar ahí juntos, tienen la responsabilidad de edificarse mutuamente y observar el culto público, celebrar el culto público. Entonces, cuando nos reunimos, no nos reunimos a chabacanear, no nos reunimos a hacer una comilona, no nos reunimos a hacer cualquier otra cosa, sino que el propósito de nuestra reunión es celebrar culto público, el culto que el Señor requiere de nosotros en el mundo. Entonces, ¿qué es una iglesia? Es una reunión de santos que andan en obediencia, que se reconocen mutuamente y que tienen responsabilidades y obligaciones los unos con los otros. Esto es importante definirlo porque para muchos la iglesia sigue siendo opcional. Para muchos la iglesia sigue siendo únicamente un lugar de entretenimiento. Voy ahí porque ahí me gusta la comunión con mis hermanos, porque ahí me gusta el local, por cualquier otra razón, menos por las razones correctas. Nosotros observamos acá que como cristianos tenemos responsabilidades y obligaciones. En primer lugar, de andar en obediencia, porque eso fue lo que nos mandó el Señor en la Gran Comisión. En segundo lugar, tenemos la obligación y la responsabilidad de congregarnos en lugares concretos, no solamente de manera virtual, aunque ahorita pues sabemos que por las situaciones estamos obligados a esto por las autoridades de salud para prevención de todas las personas, pero una vez que podamos reunirnos es nuestro deber y nuestra obligación podernos reunir presencialmente, ¿verdad? Y cuando nos reunimos a celebrar culto al Señor y a ser de edificación para los hermanos y cumplir con todo lo que el Señor nos manda ahí, ¿verdad? En la celebración del culto. Entonces, una vez que definimos qué es una iglesia, entonces ahora podemos ver cuáles son los distintivos de una iglesia bautista reformada. Y cuando hablamos en la manera en cómo nos edificamos, Pastor, perdón. sí, o sea, que también como manera de reflexión ahí es que no es culto a los talentos de las personas, no es culto a los dones que alguien pueda tener, ¿verdad? Sino que es el Señor y el centro de toda la atención que podamos generar ahí. Así es, como así congregación. Es. Correcto. Y vamos a ver, hermanos, que el Señor es bien específico en cuanto a la manera en cómo Él quiere ser adorado.
Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero esas son cosas que no pueden quedar a nuestra imaginación, a nuestra preferencia y a nuestro criterio. Son cosas que el Señor ha dejado específicamente escritas en su palabra. Entonces, cuando hablamos de esta edificación mutua y de esta pertenencia mutua, tenemos que saber qué significa eso para nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde ya entramos en la práctica y nosotros que venimos de otras iglesias que son un poco diferentes, podemos saber cuando uno llega a una iglesia, lo que uno se pregunta es, ¿qué creen aquí? ¿Qué creen en esta iglesia? Y pues hay algunas generalidades que están claras para todos, pero hay otras cosas que están cambiando según la conveniencia del mensaje que se está predicando. Por ejemplo, un día un pastor puede decir que la salvación se pierde y el otro día puede decir que la salvación no se pierde, que los que han sido salvos no se pueden perder y así sucesivamente, ¿verdad? Un día pueden decir que tenemos que ungir piedras y el otro día pueden decir que esa es una práctica pagana, ¿verdad? Hay cosas que no están claras en la manera en cómo una iglesia vive su práctica de fe y no tener esa claridad en lo que una iglesia es y lo que una iglesia cree puede llevar a un montón de malas prácticas que nosotros hemos visto. Porque muchas personas interpretan la doctrina de una manera y otras la interpretan de otra manera. En el momento en que se vuelva un problema para mí, ya cambio la manera en cómo interpreto esa doctrina. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿qué creen en esta iglesia? Nosotros encontramos la respuesta a esa pregunta, obviamente, en las Sagradas Escrituras. Pero nos vamos a dar cuenta que hay responsabilidades que son universales, luego hay responsabilidades que son más generales y luego hay otras responsabilidades que son más específicas. Como por ejemplo, ¿qué requiere Dios de los cristianos? Cuando un cristiano viene a la fe, ¿qué requiere el Señor de él? Y para responder eso, nos vamos a Mateo 22:34. El Señor le dice, le preguntan a los fariseos, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que Dios demanda de los creyentes? Dios demanda esto, que cumplan con la ley. No porque están bajo la condena de la ley, decía, rezaba el pensamiento puritano ahora de Samuel Bolton, que la ley no estamos bajo la ley por sus juicios, sino que estamos bajo la ley para sus mandamientos. La ley no es nuestra condena, sino que es nuestra conducta. ¿Qué se requiere de un creyente cuando viene a la fe? Que ame a Dios sobre todas las cosas y que ame a su prójimo como a él mismo. Y de esto, dice el Señor, se desprende toda la ley. Se desprende toda la ley. Perdón, voy a mutear ahí, hermano. Entonces, ¿qué se requiere de un creyente? Que ame a Dios por sobre todas las cosas y que ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, vamos viendo que esas son verdades universales. ¿En qué cree entonces esta iglesia? Cree en que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ya vemos que cuando el Señor dice que de esto se desprende toda la ley, es porque se está refiriendo a los dos ejes que tiene la ley.
En primer lugar, los mandamientos del 1 al 4 que nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, cuando decimos amar al prójimo como a sí mismo, estamos hablando del segundo eje de la ley, que es nuestra relación con las demás personas. Entonces son los mandamientos del 5 al 10. Entonces, estos dos ejes nos ayudan a nosotros a saber cuáles son esas responsabilidades. Ahora, estos son principios universales acerca de cuáles son las responsabilidades de un creyente. Porque esto mismo que se requiere de un creyente, se requiere de una persona que es miembro de la iglesia, pero ya a un nivel más general. Y ese nivel más general lo vemos nosotros aquí a través de nuestros credos y confesiones, ¿verdad? La confesión nos dice cuál es la manera en la que nosotros estamos unidos y guardamos esos mandamientos a través de este párrafo que acabamos de leer. Pero luego llegamos a una parte más específica de cómo se mira eso en la práctica. Porque como les hablaba, cuando el Señor nos llama a su adoración, a adorarlo a Él y solamente a Él, Él es muy específico en cuanto a la manera en cómo Él tiene que ser adorado. Y fíjense que la manera en cómo Él ha estipulado en que Él quiere ser adorado está presentada a nosotros en el libro de Levítico. El libro de Levítico, hermanos, es tan específico en cuanto a la adoración al Señor que habla hasta la ropa en cómo los sacerdotes tenían que vestirse, el material del que tenía que ser el calzoncillo que cubría las partes privadas del sacerdote. Entonces, Dios es bien específico en la manera en cómo Él quiere ser adorado, ¿verdad? Y todo el libro de Levítico puede resumirse en una gran verdad. El mandamiento del Señor que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y todo el capítulo, todo el resto del capítulo se dedica a definir qué significa eso de santidad, qué significa ser santo, así como Dios es santo. Entonces, en el marco de eso, nosotros vemos que existen diferentes categorías de cómo Dios quiere ser alabado. Permítanme, voy a conseguir unas notas que me hicieron falta por acá. Entonces, mis amados, ya cuando entramos en materia específica de cómo Dios quiere ser adorado, empezamos a ver cada uno de los mandamientos y cada uno de los mandamientos nos empieza a decir qué significa esa adoración a Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es no te inclinarás a ellos. El tercero es no usarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es guardarás el día de reposo. Entonces podemos ver nosotros que esa responsabilidad de adorar a Dios tiene nombre y apellido, tiene causas específicas, tiene mandamientos, cláusulas específicas de cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos a mí, tenemos que tener la certeza del Dios que adoramos y cómo es el Dios que adoramos. Porque, hermanos, una tremenda realidad detrás de esto es que el Dios que adoran muchas religiones no es el mismo Dios trino que nosotros tenemos. El Dios que ellos adoran se parece más a los ídolos paganos que tienen las religiones paganas. Cuando nosotros adoramos al Dios y el Señor nos dice, no adorarás a otro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se está refiriendo al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, tres personas diferentes, una misma esencia, un solo Dios. Y nosotros tenemos que tener esas cosas
bien claras. Y en ese sentido, hay algunas denominaciones que se toman bien literalmente esta adoración. Y por lo menos, por ejemplo, en sus cantos dentro de la liturgia, tienen 3 cantos. Uno es al Padre, otro es al Hijo y otro es al Espíritu Santo. Incluso ustedes van a ver que algunos himnarios históricos están divididos de esa manera, en himnos para el Padre, en himnos para el Hijo y en himnos para el Espíritu Santo, porque nosotros adoramos a un Dios trino. Ahora, yo creo que eso es llevarlo un poquito demasiado arbitrario, ¿verdad? Pero pues nos deleitamos en adorar a nuestro Dios y con eso en mente, que es un Dios trino, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos mandamientos nos va dando a nosotros la pauta de lo que Dios requiere específicamente de nosotros. Y nuevamente les recuerdo que esto, la manera en cómo nosotros adoramos a Dios, no puede quedar a la imaginación y al criterio de nosotros, porque Dios es bien específico en la manera en cómo quiere ser adorado. Y un vistazo al libro de Levítico nos va a llevar a nosotros a entender que nuestra adoración al Dios único es exclusiva, o sea, solamente a Él, es escritural, ya está mandada en su palabra la manera en cómo nosotros tenemos que adorarle, es espiritual, y esto lo vemos nosotros en Juan 4, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habla a la mujer samaritana y le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? El Señor nos dice que nuestra adoración tiene que ser en espíritu, tiene que ser una adoración sincera, una adoración que evoque la santidad y luego tiene que ser constante. Tiene que haber un orden y una manera, una regularidad en cómo nosotros adoramos al Señor. Así que pasamos de lo universal a lo general y a lo específico. ¿Y cómo hacemos estas cosas en una iglesia bautista reformada? Bueno, en primer lugar, nuestra confesión nos ayuda a articular a nosotros todas estas doctrinas para que cuando una persona venga a la iglesia y dice, ¿en qué creen en esta iglesia? Pueda consultar la confesión de fe y pueda darse cuenta que todo lo que nosotros creemos está ahí plasmado en la confesión. Y lo otro, yo hablé que habían 3 documentos con los que nosotros manifestábamos esta unidad y lo que significa reconocerse mutuamente y edificarse mutuamente. Esa era la confesión, luego nuestra constitución y por último un acuerdo de membresía. Conforme vayamos avanzando en estos temas, vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. Entonces, nuevamente, nuestro deseo es saber específicamente cuál es la manera en la que nosotros debemos adorar a Dios y debemos amarnos los unos a los otros. Y ya cuando vamos a detalle qué significa cada una de estas cosas, la escritura nos va llevando, a cosas que son bien específicas en cuanto a la manera que tienen que ser hechas. Como lo que les decía, que cuando adoramos a Dios de manera exclusiva, nos referimos al Dios de la Trinidad, al Dios Trino. Ahora, quiero mostrarles acá un documento. Vamos a ver si lo tengo desplegado. Para que ustedes lo miren. Este es un documento que es muy común en las iglesias bautistas reformadas. Y es la política eclesial o lo que nosotros llamamos constitución de la iglesia. La constitución es diferente a la personería jurídica, porque la constitución nos habla a nosotros acerca de esa unidad entre nosotros, cómo es manifiesta. Entonces nosotros vemos aquí, esta es la constitución
de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de Ecuador, nosotros vemos ahí todos los artículos por los cuales ellos han establecido la manera en cómo están unidos en esta armonía y en esta edificación mutua. Entonces, todas las iglesias entienden precisamente eso que nosotros venimos hablando, que lo que nosotros creemos, lo que nosotros manifestamos y lo que nosotros practicamos como miembros los unos de los otros, no está supeditado a nuestra imaginación y a nuestro criterio, sino que es algo conforme a lo que nos manda la Escritura y que es ampliamente conocido y sabido por todos y que no va a cambiar ahorita ni en un futuro cercano porque ya está así establecido y es entendido por todos nosotros. ¿Y esto por qué es importante, pastor? Porque nuestras iglesias no son reformadas, hermanos, porque tenemos la confesión. Nuestras iglesias no son reformadas porque el pastor es reformado. Nuestras iglesias son reformadas porque entienden que esta verdad los ayuda a andar en unidad verdadera en el Señor. Entienden estas verdades y por sobre todas las cosas, tampoco no se trata de llenarse de conocimiento, sino que se trata de que al entender estas verdades, las puedan practicar y las puedan vivir. Una iglesia es reformada por su forma de vida, no por la doctrina que sabe. Claro, la doctrina es importante y la doctrina nos enseña estas cosas, pero al final del día, si nosotros no vivimos lo que creemos, solamente somos cabezones. Una iglesia es reformada porque entiende estas verdades y camina conforme a estas verdades. Entonces, estas constituciones van de lo más general a lo más específico para decirnos la manera en cómo nosotros vamos a llevar a cabo esta unidad y vamos a edificarnos mutuamente. Como estandarte de verdad también, yo he estado trabajando en una constitución de la mano con los hermanos de los lagos, consultando a otras personas que tienen un mayor recorrido para que nosotros podamos tener también una constitución que nos ayude a saber claramente la manera en cómo nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Pues más o menos se mira de esta manera, ¿verdad? Estos son los artículos que contienen, cuál es el nombre de la iglesia, cuál es el propósito, cuáles son sus artículos de fe, bajo qué preceptos está afiliado, quiénes son miembros, cómo se puede ser miembro, la disciplina eclesiástica, las ordenanzas eclesiásticas, los oficiales, la asociación, las reuniones para tramitar negocios. No es que nos vamos a dedicar a la compra y venta, ¿verdad? Sino que esto tiene que ver con los asuntos pertinentes a la iglesia, como por ejemplo revisar el presupuesto, tomar decisiones importantes acerca de renta o alquiler y cualquier otro asunto similar. Luego la manera en cómo esta constitución puede tener enmiendas y la posición acerca de los asuntos contemporáneos. Ahora usted puede decir, ¿qué metido de rollo este pastor? ¿Y para qué tener tanta cosa? Hermanos, nosotros hemos visto en otras iglesias los errores garrafales de no definir estas cosas, de no definir las cosas que entre nosotros son ciertísimas, como comienza Lucas su libro, ¿verdad? Dándole esa exposición a Teófilo, creo que era, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Teófilo, sí. Teófilo, ¿verdad? Uh-huh. Le dice, Teófilo, te escribo estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Son verdades que por los apóstoles habían sido certificadas y validadas, ¿verdad? Puesto que ya muchos han tratado de poner orden en la historia, dice Lucas 1, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Son verdades que ninguno tiene objeción acerca de ellas. Todos están convencidos y todos saben que son de esta manera. Pero Lucas reconocía que esas verdades no podían ser dejadas
así en el aire. Porque hermanos, ahorita nos acordamos de esto, más adelante se nos van a olvidar. Entonces Lucas le escribe a Teófilo y le dice, Lucas, estas verdades es necesario que yo te las escriba, que las ponga por escrito, porque son ciertísimas entre nosotros, ¿verdad? Y porque más adelante se nos pueden olvidar. Entonces, gracias al registro de Lucas, nosotros tenemos el recuento del Evangelio desde su perspectiva y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de la misma manera, todas estas cosas que son ciertísimas entre nosotros, todas estas cosas que creemos, están articulados en un documento que nos ayuda a nosotros a saber cómo nos pertenecemos mutuamente como iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones para con el Señor y para con nosotros. Hermanos, si esto no está escrito y esto no es sabido por todos nosotros, como yo les decía, no podemos tener una unidad verdadera y no puede haber una disciplina bíblica eficaz. Porque la disciplina bíblica al final no es pasar a alguien al frente y pelarle la cara porque se está portando mal. La disciplina bíblica es literalmente, hermanos, nuestro manual de nuestra descripción de puestos, lo que se espera de nosotros como cristianos. Y si alguno de nosotros está fallando en esas cosas, entonces dice Pablo, creo que a los Gálatas, vosotros que sois más espirituales, restauradlos en amor, ¿verdad? Si algún hermano está fallando en sus deberes y sus obligaciones y sus responsabilidades para con la iglesia, los más espirituales somos llamados a restaurarlo en amor. Entonces, si estas cosas no están escritas y no están sabidas por todos nosotros, no puede haber una unidad verdadera y no puede haber una disciplina verdadera. ¿Por qué? Porque puede ser que yo dé por sentado que usted sepa todas las cosas que son parte de la doctrina de la iglesia, pero más adelante se va a topar con algo con lo que no está de acuerdo y va a decir, no, a mí eso no me lo enseñaron, a mí eso no me lo dijeron. Si yo hubiera sabido que a esta iglesia yo venía a eso, yo no me vengo de Renacer y me devuelvo para allá ahorita mismo. Y por eso se crean los cismas y por eso se crean las divisiones, porque las iglesias no están claras en la manera en cómo están unidas unas con otras. Y esto tiene que estar bien claro entre nosotros. Por eso le escribimos en este tipo de documentos que nos ayudan a nosotros a mantener la unidad de una manera más formal. Entonces, obviamente, estos documentos son documentos que tienen que ser consensuados por toda la iglesia. No son documentos así autoritativos y arbitrarios que yo impongo, esto es lo que se va a hacer y así va a ser. No, estos son cuestiones que todos nosotros tenemos que trabajar y acuerdos a los que tenemos que llegar, sobre los cuales nosotros acordamos estar unidos, sobre los cuales nosotros acordamos estar edificados. Y finalmente, eso nos lleva al tercer documento que identifica nuestra unidad como bautistas reformados, y ese es el acuerdo de membresía. En inglés se dice el pacto de membresía, y eso es que todos nosotros como familias, la familia Coca, la familia Bonilla, la familia Triminio, la familia Cheran, hacen un pacto con la iglesia sobre la manera en la cual ellos se pertenecen mutuamente y se edifican mutuamente. Básicamente, el pacto, es decir, yo me comprometo delante del Señor Jesucristo, que aunque no haya nadie en esta iglesia, mientras yo esté en ella, aquí se va a celebrar culto al Señor, aunque no haya nadie más. Mientras yo esté, se va a celebrar culto al Señor en esta iglesia. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros adoptamos ese compromiso firme de adorar el nombre del Señor y de amarnos mutuamente, ¿verdad? A través de un acuerdo de membresía que parte de nuestra constitución como iglesia y que a la vez obedece a la manera en cómo nosotros articulamos nuestra doctrina en la confesión y que a su vez está amarrada
a la ley del Señor y a la Escritura, ¿verdad? Todo eso en conjunto nos ayuda a nosotros a tener un fundamento sólido, un fundamento verdadero sobre el cual estamos unidos y estamos siendo edificados. Y si estas cosas no están claras, hermanos, nuestro cimiento va a ser pajizo, nuestro cimiento va a ser débil. Y puede ser que podamos estar 1, 2, 3, 4, 5, 20 años, pero con el paso del tiempo, más temprano que tarde, vamos a experimentar un cisma, vamos a experimentar una división o vamos a experimentar un desacuerdo terrible que nos puede llevar a diluir la iglesia o cerrarla incluso, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es, desde un inicio, edificar sobre bases sólidas. Por eso es que me estoy dando la tarea de que podamos nosotros entender todas estas cosas desde el punto de vista de la doctrina bautista reformada. Entonces, no sé si hay alguna pregunta acerca de estas cosas. Vamos a dejar unos 5 minutos para hacer preguntas y contestar. Todavía, buenas noches, hola. Todavía ahí no se toca el tema de la organización interna, pastor. Sí, en la Constitución está establecida la organización. Cuando hablamos de los oficiales de la iglesia, lo voy a presentar acá. Hablamos de los oficiales de la iglesia. Cuando hablamos aquí de los oficiales eclesiásticos, hablamos de quiénes son las autoridades en una iglesia local. Nuevamente, todo esto obedece a la parte bíblica. Como les digo, esto no está escrito en piedra. Son cosas que nosotros vamos a revisar, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia no es lo que a mí se me ocurra o no es lo que suena más novedoso o más relevante, sino que es lo que dice la palabra. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios, al Dios de las Escrituras, según Efesios 3:21, al promover su adoración, como dice Éxodo 20, del 3 al 11, Juan 4, del 23 al 24, Primera de Corintios 3, 16 al 17, Primera de Pedro 2, 5, evangelizar a los pecadores, según lo que dice la palabra en estos versículos, edificar a los santos, según estos versículos, establecer y fortalecer iglesias, según estos versículos. Estamos comprometidos a la proclamación de la ley perfecta de Dios y del evangelio glorioso de su gracia a través del mundo entero, como dicen estos versículos, y a la defensa de la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, como dice Judas 3. Entonces no hay nada acá que no esté referenciado en la Escritura. Y cuando hablamos de los oficiales eclesiásticos, vamos a ver su organización interna, la organización interna de la iglesia, tal como me lo preguntó Carlos, y vamos a ver que lo que dice la Escritura, que en la parte de liderazgo de una iglesia solo hay 2 tipos de oficiales. Solo hay ancianos o pastores y solo hay diáconos. No hay nada más. Alguien preguntaba, ¿verdad? Aquí está, mire, esto es acerca de los oficiales eclesiásticos. Los ancianos, autoridad, el límite de su autoridad, acerca de la pluralidad de ancianos, la paridad y diversidad de ancianos, número de ancianos, calificación de los ancianos, dirección de los ancianos, de los diáconos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está todo para que podamos revisarlo nosotros. Alguien me preguntaba, sí, pero la Escritura reconoce 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Verdad? Sabemos
Y lo hemos tocado anteriormente, que los profetas y los apóstoles ya no están vigentes en nuestro tiempo. Los profetas porque hablaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Y los apóstoles porque solamente fueron los 12 escogidos por el Señor, porque la Biblia misma nos dice cuáles son los requisitos para ser apóstol. Entonces, si nosotros nos vamos a los requisitos bíblicos para ser apóstol, ¿cómo nombramos a un hombre apóstol si no ha visto al Señor? Igual Hebreos 1 y 2 nos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de otras maneras, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Cristo, ¿verdad? Entonces no podemos nombrar apóstoles porque no hay ningún hombre sobre la tierra que cumpla con los requisitos. Está el ministerio de pastor maestro, que son los pastores que enseñan. No son dos ministerios separados. Ahí en griego, esas dos palabras están unidas por una preposición, pastor y maestro. Es decir, alguien que cuida al rebaño y que lo enseña. Y también están los evangelistas. Ahora, sí hay evidencia bíblica acerca de los evangelistas, como por ejemplo tenemos a Felipe, que era un evangelista activo, que fue tomado por el Espíritu y fue llevado a evangelizar directamente al etíope eunuco en el libro de los Hechos, ¿verdad? El problema, y yo reconozco el ministerio evangelístico, pero el problema es que, ¿cómo nombro a un evangelista en la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos para llamar a un evangelista? ¿Cómo debemos nombrarlo? La Biblia no nos dice la manera. Entonces, en los asuntos de la Biblia, hermanos, nosotros tenemos que entender que no es así como las leyes de Honduras. Las leyes de Honduras dicen, si la ley no lo dice, lo permite. Lo que la ley no dice, entonces lo permite. Y esas sombras así grises son las que aprovechan muchos para hacer sus picardías. En la Biblia no podemos utilizar ese criterio de que si la Biblia no lo dice, entonces yo puedo hacerlo. Mis hermanos, si la Biblia no lo dice, yo no debo hacerlo, porque ahí sí, en la Biblia está regulado todo lo que nosotros debemos hacer y no debemos salirnos de eso. Entonces, cuando hablamos de nombrar un apóstol, un evangelista, perdón, la Biblia no me dice la manera en cómo yo debo llamar, designar a un evangelista y presentarlo ante la congregación. Por lo tanto, si la Biblia no lo dice, yo no debo hacerlo, ¿verdad? Y pues esos son los ministerios que reconocemos, los pastores maestros y luego los diáconos, que de ellos sí tenemos, de ambos, tanto de los pastores, pastor, maestro, anciano, presbítero, todos esos sinónimos de un mismo cargo, de un mismo oficio, el oficio de anciano, y los diáconos. De ellos dos sí tenemos amplia evidencia de cómo tienen que ser presentados ante la asamblea. Entonces, cuando vemos la estructura interna de una iglesia, tenemos ancianos y tenemos diáconos. Ahí está contenido dentro de la Constitución. No sé si eso contesta su pregunta, Carlitos. Hola. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Amén. No sé si hay alguien más. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Y si no, pues oramos al Señor. Quisiera tomar más de su tiempo. Sé que todos tienen diferentes actividades con la familia, entonces quisiéramos honrar también ese espacio. Carlita, ¿quería preguntar algo? ¿No? Ok, vamos a orar entonces, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de esta comunión, Señor, para poder hablar de las cosas pertinentes a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder seguir escudriñando esta enseñanza y estos artículos de fe, de manera, Señor, que podamos entender apropiadamente cuál es la manera en la que debemos ser unidos y edificados, Señor, para que podamos ser una iglesia saludable que glorifique tu nombre. ¿Dónde lo pongo? Te pedimos por cada una de las personas que
asisten a nuestra iglesia, por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por mi esposa, Señor, que está en proceso de recuperación del COVID, por doña Blasina también, Señor. Padre, tú has sido misericordioso y bueno, que aún en medio de esa terrible enfermedad, tú les has guardado, Señor, y no has permitido que se pongan mal, Señor, que empeore su salud, que se deterioren, Señor, y tú les has guardado con salud y has tenido misericordia de ellas. Permite, Señor, que sigan de esa manera, sanando pronto para que puedan salir y congregarse con nosotros, Señor, para seguir disfrutando de esta hermosa comunión. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.